Este vídeo va a ser necesariamente complicado e inevitablemente polémico, así que lo mejor será que empecemos con los datos fríos. Vamos a hablar de la verdad sobre la inmigración y no va a gustar ni a los políticamente correctos ni a los políticamente incorrectos. Escuchad. Tras haber descubierto de una manera evidentemente frontal lo que es el fenómeno de las mafias de la inmigración, ahora vamos a hablar de lo que ve en el día a día el trabajador español en sus barrios. Es decir, lo que tiene que ver con las subvenciones, con las aportaciones de la seguridad social a los inmigrantes y con la delincuencia. En esta parte del vídeo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que ocurre con los inmigrantes ya en España. Y esto que voy a tratar ahora no es ni políticamente correcto ni políticamente incorrecto, es la verdad. Atención. Tras haber descrito cómo funcionan las redes de tráfico de personas a nivel global, tanto legal como ilegal y alegal, y particularmente cómo se coordinan las bandas mafiosas de tráfico de personas en África con las ONGs financiadas por el capital anglosajón, ¿qué es lo que ocurre con la inmigración ilegal al llegar a España? Trataremos ahora cuestiones que afectan al día a día de la clase obrera española, como qué parte de los impuestos que pagamos acaba subvencionando la inmigración, su relación con la delincuencia, seguridad y convivencia, políticas de repatriación o devolución del Estado español, etc. Pero los fenómenos que vamos a relatar ahora no pueden entenderse sin todo lo dicho antes, y particularmente sin el fenómeno del tráfico ilegal de personas y las políticas empresariales del gran capital anglosajón, así como lo que la Unión Europea y la gran burguesía española pretenden. Si se desconectan las consecuencias de la inmigración en suelo nacional de lo que primero hemos tratado en el vídeo, se ofrecerá una visión miope del problema y unas conclusiones de cuñado que, por muy tajante que suenen, ofrecerán una visión parcial, corta de vista y de entendederas, propia de gente incapaz de comprender que sin la lucha contra el gran capital legal, ilegal y alegal del tráfico de personas global y de la inmigración ilegal, es decir, sin tratar de resolver el problema más allá de las fronteras españolas, hasta la política migratoria más dura no dejará de ser un mero parche temporal. E insisto, sin comprender la geopolítica de la inmigración, hasta la política migratoria más dura que pueda adoptar un Estado no será más un mero parche temporal. Por eso, quien se dedique a ser muy basado para criticar la inmigración, pero no entienda la geopolítica de la inmigración, está haciendo el ridículo. Entremos en materia. Para que nos hagamos una idea del costo que tiene para la clase obrera la inmigración ilegal, la ciudad autónoma de Melilla, gobernada por el Partido Popular, pagó 6 millones de euros en facturas por la acogida de menas, los cuales ya hemos definido, entre el año 2021 y el 2023, y presupuesta además casi 23 millones para el periodo 2024-2028. El mismo Partido Popular, en la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado iniciar las obras de un nuevo centro de menas en la ciudad de Fuenlabrada, que sumará 100 plazas de menas a las 359 ya existentes en la red pública madrileña. Este nuevo centro costará 6,9 millones de euros. Curiosamente, es el PSOE de Fuenlabrada el que más se opone a este nuevo centro, pero lo hace mientras el partido de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados aprobó la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales. Pues sí, Sánchez aprobó la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, porque debe de quedar una cosa clara. En materia de política exterior fuerte, y eso se nota en Bruselas porque ambos partidos votan lo mismo siempre, y esto lo dijo el propio Esteban González Pons, PP y PSOE siempre van de la manita. Y en Moncloa, cuando uno llega y otro se va, también en lo sustancial están siempre de acuerdo. No les queda otra, porque la estructura político-económica española, ellos son los pilares fundamentales. Sigamos.
Pero ha de quedar claro que el gran partido del llamado centro-derecha español, es decir, el Partido Popular, quiere más inmigración, siguiendo las órdenes del Banco Central Europeo y del informe del Banco de España, que trataremos luego en el vídeo, que es muy importante. Sigamos. El 25 de mayo de 2024, la eurodiputada pepera Rosa Estaràs se abrió a pactar con el PSOE en el Parlamento Europeo medidas en la línea del informe del BDE, es decir, del Banco de España. Para ella, hacen falta más inmigrantes y que las empresas los contraten porque son necesarios ante lo que ella llamó fuga de talento español a Alemania y América. Dentro del propio Partido Popular Europeo, la griega Margaritis Chinas afirmó que era necesario atraer a Europa a aquellas especialidades que nos faltan y en las que hay oferta en los países del entorno que nos interesan, sobre todo Marruecos, Argelia, Egipto y Túnez, es decir, países del norte de África, árabes, musulmanes. Sigamos. No deja de ser sintomático que el mayor partido político de los liberales europeos, el Partido Popular Europeo, pida más inmigración, y deja de ser curioso que siendo tan partidarios más del individuo políticamente soberano, el cual no existe, como yo he demostrado en mi libro Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, que podéis adquirir más abajo, sigamos, que de la soberanía nacional, es decir, les importa más el individuo que España, es decir, les importa más algo que no existe que algo que todavía existe, sigamos, no les importe pedir importar fuerza de trabajo de países islámicos antes que de otros. Lo curioso es que, desde España, el Partido Popular no vea el potencial iberófono hispano y su conexión cultural y civilizatoria con España a la hora de discriminar qué tipo de inmigración habría que priorizar. Quizás porque para el PP, la hispanidad o la iberofonía no son más que un ámbito mercantil para las empresas españolas y no una civilización de la que forma parte España. Pero aquello de lo que no quieren ni hablar desde los partidos políticos liberales, socialdemócratas y demócrata cristianos en Europa, ni tampoco la izquierda indefinida europea, y particularmente española, es de cómo el tráfico ilegal de personas en África, en alianza con las ONGs financiadas por el capital anglosajón de Soros, Bill y Melinda Gates, Rockefeller y otros, están llenando las naciones europeas de lumpen proletariado magrebí y subsahariano. Y dije que iba a definir lumpen proletariado de una manera clara y concisa. Ahí va. Alguno se preguntará, ¿qué es el lumpen proletariado o lumpen a secas? Lumpen es una palabra alemana que en español significa andrajoso. Es un término que utilizó por primera vez Carlos Marx junto a Federico Engels en su obra de 1845, La ideología alemana. Varios años después, Marx lo volvió a utilizar y definir en su obra de 1852, ya citada, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y en la tradición marxista se refiere a la clase social que está por debajo y al margen del proletariado. Este lumpen puede ser asalariado legal, pero carecen de conciencia de clase obrera y no se consideran tal, aunque es verdad que mucha clase obrera autóctona nativa tampoco se considera tal, y por eso los partidos que apelan al obrero, al obrerismo, hoy día no tienen ningún tipo de posibilidad de dirigir a las masas. Sigamos. Pero más importante, el lumpenproletariado suele ser conformado por criminales, mendigos, desempleados crónicos, etc. Gente que generalmente no aporta valor legal a la sociedad política en que viven, que fácilmente son manipulados y manipulables por las élites políticas, económicas y culturales nacionales e internacionales, y que, de alguna manera, acaban tomando partido por esas mismas élites. Por ello, no es extraño que en España el lumpenproletariado inmigrante tome partido por partidos políticos liberales, socialdemócratas y de izquierda indefinida que en realidad protegen los intereses del capital global y de las ONGs negreras que son sus tentáculos de rostro amable. Y el lumpenproletariado no aporta nada a la sociedad, porque no suele tener nada, aunque a cambio de su existencia, el Estado, con los impuestos de la clase obrera, los subvenciona y los mantiene a través de chiringuitos que sin el capital global antes mencionado no tendrían razón de ser. Por eso, al no tener nada legal, el lumpen recurre al delito, pero no solo al robo. El marxismo ha sido siempre enemigo del lumpenproletariado, al que Marx describe en su obra ya citada, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, un libro escrito sobre el golpe de Estado que había dado en Francia Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la Segunda República Francesa, que se convirtió en el emperador Napoleón III, pues era sobrino del mítico Napoleón Bonaparte. Para ese golpe, Napoleón III se valió tanto de la gran burguesía francesa como del lumpen francés de la época. ¿Os suena ese tipo de alianzas entre el gran capital y el lumpen proletariado para minar la soberanía nacional
y para minar a la clase obrera en pos siempre de un gobierno de tipo autoritario. Curioso, ¿verdad? Seguro que tenéis algún nombre en la cabeza ahora mismo en alguna nación en la que vivís o que conocéis. Sigamos. Así describe Marx a dicho lumpen. Le citamos. Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todos. Juntos, roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, es decir, indigentes y pequeños criminales callejeros de origen napolitano, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème, nómadas, artistas, aventureros e incluso vagabundos que tienen vidas poco convencionales y sin lazos sociales permanentes, con estos elementos tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la sociedad del 10 de diciembre, sociedad de beneficencia, en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora. Y eso ha dicho Marx. Atención, le vuelvo a repetir la última frase. Con estos elementos tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la sociedad del 10 de diciembre, sociedad de beneficencia, en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora, porque el lumpenproletariado se beneficia de su alianza con la gran burguesía e incluso con la burocracia estatal burguesa a costa de la clase trabajadora. Y en el lumpenproletariado inmigrante ocurre igual. ¿Y por qué estoy afirmando todo el rato? ¿Por qué estamos todo el rato afirmando que la inmigración ilegal es lumpenproletariado? Por esto, porque los inmigrantes ilegales y algunos regularizados son el lumpenproletariado transnacional del futuro, o incluso mejor, del presente. Sigamos. Y el capital anglosajón que financia a las ONGs que se conchaban con los traficantes ilegales de personas en África, pero también en otros lugares del mundo, son los nuevos Luis Bonaparte, pero convertidos en oligarquía capitalista global. Por eso, y al igual que ocurrió en la Francia de Napoleón III durante la Segunda República Francesa, hoy gente como Bill y Melinda Gates, como George Soros, o como los dueños de BlackRock, de Vanguard, o los directores de la Fundación Rockefeller, y a través de ONGs como Save the Children, Proactiva, Open Arms, entre otras, son los nuevos Luis Bonaparte, y el fenómeno de la inmigración ilegal global, del tráfico ilegal de personas que las mafias africanas realizan en coalición con dicha oligarquía capitalista global, es el nuevo 18 Brumario que está amenazando la convivencia y la seguridad de los trabajadores españoles y de otras naciones de Europa, bajo pretexto de una negativa demografía y del peligro del sistema público de pensiones. ¿Acaso la aceptación de la llamada mochila austríaca, un fondo individual acumulado por cada trabajador, que culminaría en pensiones privadas, no será el futuro que espere a cada trabajador en Europa, sea nativo o inmigrante? Lo grave del asunto es que lo que queda de estado de bienestar en Europa se deshace al tiempo que los nuevos Luis Bonaparte y ese lumpenproletariado global venido de África ejercen su labor contra la clase obrera de naciones hace poco más que prósperas. Con lo cual, ¿de qué podríamos estar hablando? Del 18 Brumario, de George Soros, de Klaus Schwab, de Bill y Melinda Gates, de la Fundación Rockefeller, de Vanguard y de BlackRock. Eso es el fenómeno de la inmigración ilegal visto desde una perspectiva materialista política. Sigamos. Y dicho lumpenproletariado, además, desarrolla tres fenómenos consigo. El primero, obvio, es el de la delincuencia. Coincidiendo con la llegada de 20.000 inmigrantes ilegales, de los cuales 16.000 llegaron a Canarias, las violaciones subieron en Canarias un 10,7% respecto del año anterior. También en el conjunto de España aumentaron los homicidios un 8,2%, con 92 asesinatos consumados en lo que llevamos de 2024, y en el primer trimestre de 2024 hubo un total de 1.138 agresiones sexuales con penetración. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron en un 6,4% solo en dicho trimestre. Recordemos que el porcentaje de agresores sexuales
entre los inmigrantes quintuplica al porcentaje de agresores entre los españoles. Desde el gobierno más progresista de la historia de PSOE y Sumar, se afirma que el aumento de estas cifras de violaciones se debe a la mayor disposición de las víctimas a denunciarlos. Pero claro, esto es básicamente justificar la cantidad de dinero público, de impuestos que pagamos los trabajadores, para financiar al feminismo. Y no solo al administrado, como dice aquella, sino a todo el feminismo que circula por España para ideologizar a la población. Sigamos. También están aumentando los robos, así como el tráfico de pasaportes para regularizar situaciones de inmigración ilegal. Muchos miles de menas llegados a Canarias tratan de ser repartidos obligatoriamente por toda la España ibérica tras llegar a las costas. El actual gobierno previó gastar 35 millones de euros de los impuestos que paga la clase obrera española para trasladar desde Canarias y Ceuta a 400 menas. Además, se han registrado agresiones e insultos de menas a personas por su orientación homosexual. Y esto tiene que ver con un fenómeno característico del lumpen proletariado global actual que no se daba en el lumpen de la Francia de Luis Bonaparte a mediados del siglo XIX, y que tiene que ver con el choque cultural y religioso, pues la mayoría de menas y de inmigrantes ilegales llegados de África son de religión islámica, nacidos y socializados bajo la Sharia, bajo el Islam, una religión que considera que la homosexualidad debe ser castigada con la muerte. Y son los partidos de la, entre comillas, izquierda, como Izquierda Unida y el PSOE, los que aprueban que, con los impuestos que paga la clase obrera española, se instalen, por ejemplo, centros de acogida de menas en ciudades como Granada, que costarán al año 30.000 euros por residente, mientras no hay partidas presupuestarias para reducir listas de espera o para tratar a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, a los que el gobierno de España ha dejado de lado hasta ahora, porque la izquierda indefinida concibe al Estado como una ONG. ¿Y qué es una ONG? Un instrumento del capital, y así se cumple con la previsión de siempre de Marx. El Estado liberal burgués no es más que un instrumento del capital. Sigamos. En este contexto social y con datos del 1 de enero de 2024 de un estudio que a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, o INE, ha hecho el Observatorio Demográfico del CEU, se produce el segundo fenómeno que estamos tratando en esta parte del vídeo, el fenómeno de la natalidad y el hecho de que las españolas tienen menos hijos que las inmigrantes. En España nacen menos de 900 bebés al día. En algunas provincias de España, más del 70% de los niños son de padres extranjeros. La tasa de fecundidad nacional es de 1,3 hijos por mujer, menor a la media mundial, que será esta entre 2,1 y 2,3 niños. En el año 2021, un tercio de los bebés nacidos en España lo fueron de padres extranjeros, superando el 40% de los nacimientos en las dos más importantes ciudades españolas, Madrid y Barcelona. En las 7 principales ciudades de España en población, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia, la población española nativa ha decrecido, mientras que la extranjera ha aumentado. En el conjunto de estas ciudades, la población de origen iberófono ha aumentado un 42%, la de origen africano un 28%, de la Unión Europea un 22% y la proveniente de Asia un 7%. Aún así, todavía hay más nacimientos de españoles nativos que de extranjeros en el conjunto global de España. Pero en Cataluña, la comunidad que lidera la clasificación, 4 de cada 10 niños que vienen al mundo tiene padre o madre extranjero. En Salt, en la provincia catalana de Gerona, el 75,7% de los nacidos son de padre y madre extranjeros, siendo el 22,4% nacidos de progenitores españoles. La mitad de esos 75,7% de nacidos de padres extranjeros en Cataluña son de origen africano, principalmente marroquí, y en menor medida de Malí, Senegal o Nigeria. Algo parecido ocurre en una ciudad como Níjar, en Almería, en la que el 68,5% de los niños nacidos allí son de padre y madre de origen africano. El 47,2% de la población del municipio de Níjar es extranjera, siendo el 67,7% de origen marroquí. Esto se debe a la agricultura intensiva de producción hortofrutícola bajo invernadero, pues Níjar y El Ejido, también en la provincia de Almería, son los 2 municipios de mayor producción agrícola de este tipo específico en toda la Unión Europea. En El Ejido, el 31,9% de la población es de origen extranjero, siendo la mayoritaria la marroquí. El mar de plástico del campo de Dalías, en Almería, formado por invernaderos
y trabajado en gran medida por inmigrantes marroquíes, se puede ver desde el espacio cercano a la Tierra. Porque esa es la cuestión. Es la inmigración la que tiene más crecimiento demográfico y por nacimientos en España, y dicha inmigración trabaja en sectores en que los españoles nativos que no tienen hijos no quieren trabajar. Y esto es un hecho fundamental a entender que molestará a todos, a políticamente correctos y a políticamente incorrectos. Y es que buena parte de los españoles, y particularmente los menores de 45 años, no quieren trabajar en muchos sectores laborales, en los cuales sí quieren trabajar los inmigrantes, tanto legales como ilegales. Sigamos. El dato evidencia una clara transición demográfica, porque ya más de 6,5 millones de personas residentes en España son inmigrantes, una quinta parte de la población total de la nación. Los inmigrantes, además, buscan vida y trabajo en comunidades autónomas donde hay más empleo en el sector servicios, comercio, hostelería y construcción, a saber, en Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias y en la Comunidad Valenciana. En cambio, donde menos inmigrantes hay es en Extremadura, Asturias, Castilla y León y Galicia. La nota diferencial en España, no obstante, sigue siendo que la mayoría de la inmigración es de origen iberófono o iberoamericano, cosa que no ocurre en naciones como Francia, Bélgica o el Reino Unido, cuyas segundas generaciones de inmigrantes, al igual que las primeras, provienen mayormente de África y en el caso del Reino Unido también de Asia. En estas tres naciones europeas, entre el 12 y el 13% de su población es inmigrante. Los conflictos en estas naciones y en otras como Suecia se deben a que la religión islámica que siguen muchos de sus inmigrantes es, como diría Gustavo Bueno, insoluble en el agua bendita del cristianismo, sea este católico o protestante. Y la cuestión es que además, la religiosidad de los autóctonos en Suecia, Francia, Reino Unido y Bélgica va en descenso, mientras que la de la inmigración islámica se mantiene e incluso refuerza. Algo parecido está ocurriendo en España, aunque todavía no se ha llegado al punto de ebullición y de conflicto social de esas naciones, y esto se debe tanto a las particularidades de la integración española de los inmigrantes, como a que la mayoría inmigrante de origen iberófono y en particular iberoamericano amortigua el conflicto social entre nativos e inmigrantes. Y aquí es necesario realizar esta reflexión desde el materialismo político, pero con un lenguaje que pueda entender cualquiera. Y es que la historia del Imperio Español en gran medida avala que la inmigración que nosotros sufrimos sea sobre todo iberófona y sea menos problemática que la musulmana en España. ¿Por qué? Por esto. Cada imperio eligió un modelo según su experiencia histórica, y de él se derivan estas consecuencias actuales. A nosotros, siglos de ocupación musulmana nos demostraron que la convivencia entre religiones con escalas de valores tan diferentes era imposible. Por eso, cuando llegamos a América, lo primero que hicimos fue evangelizar, hacer españoles a los de allí y mestizarnos. El mestizaje sexual es una forma de asegurar la pervivencia cultural durante generaciones. En cambio, lo que se fomenta desde la ideología europeísta, supuestamente multiculturalista y cosmopolitista, es respetar la diversidad. La convivencia que mezcla lo incompatible, lo único que consigue es que antes o después estalle la bomba de relojería sociológica. Tolerar la incompatibilidad es asegurarse una posterior ruptura dramática y posiblemente sangrienta. Si queremos que haya convivencia pacífica, tenemos antes que desactivar los elementos culturales incompatibles, o sea, lo que hicieron los conquistadores españoles en América, evangelizar a los indígenas y mestizarse con ellos. Eso no lo hicieron en sus colonias los franceses, ni los ingleses, ni los belgas, ni los neerlandeses. Aculturación frente a diversidad, integración en el sistema de valores frente al supuesto respeto a la diversidad, que en realidad es un apartheid racista cultural. Mestizaje en los virreinatos frente a la segregación en las colonias, aculturación de las sociedades indígenas o barbarie. Ahora que cada palo aguante su vela, lo malo es que a nosotros nos toca aguantar la vela ajena, porque el error de España es ser menos España incluso para tratar a los inmigrantes y seguir los parámetros culturales vía PSOE y vía PP, es decir, socialdemócratas y liberales, de la forma de entender el mundo que tienen los anglo-germánico-protestantes y los franceses, que es una forma de entender el mundo racista, xenófoba, guetizante y discriminatoria, mientras que la nuestra siempre ha sido aculturante y mestizante, y por tanto generadora. Y si no recuperamos eso para la inmigración, y en parte lo hacemos
sociológicamente más que políticamente, porque nos traemos más iberófonos, iberoamericanos, que magrebíes y subsaharianos, no resolveremos en España los problemas que la inmigración puede generar y está generando de manera incipiente y que ya ocurren en otras latitudes. Es decir, para solventar la inmigración, seamos más España y menos Francia, más España y menos Alemania, más España y menos Países Bajos, y más España y menos anglos. Sigamos. Pero la sustitución demográfica, el hecho de que haya en España ya más muertes naturales de ancianos nativos que nacimientos de bebés españoles y que el cristianismo católico esté descendiendo, es un hecho cada vez más claro. Son las mujeres inmigrantes musulmanas las que tienen más hijos que las españolas, las cuales no quieren tenerlos o retrasa el tenerlos a más avanzada edad. En España las mujeres marroquíes residentes tienen una media de 3,5 hijos, las de Bangladesh tienen 4,3 hijos y las de Pakistán tienen 4,2 hijos. Se trata de 3 naciones, Marruecos, Bangladesh y Pakistán, musulmanas, y los tienen más jóvenes que las españolas nativas. Y así llegamos al tercer fenómeno a tener en cuenta que ocurre dentro de nuestras fronteras asociado a la inmigración, sea o no legal. Y es este: las españolas no quieren tener hijos o los tienen muy tardíamente. De hecho, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y con datos de enero de 2024, en España ya hay 3 veces más perros que niños menores de 14 años. Estos son poco más de 6 millones, y aquellos, los perros, más de 9 millones. Los españoles nativos prefieren tener perros a niños, y tratan a los canes como personas y no como lo que son, perros. Por tanto, el fenómeno migratorio tiene 3 fenómenos asociados en España. 1. El crecimiento de la delincuencia por la inmigración ilegal del lumpenproletariado que llega a España gracias a las ONGs financiadas por el capital internacional, que son la conexión legal con el tráfico ilegal de personas que mueve millones de seres humanos y de dólares en todo el África. 2. El aumento de la natalidad entre inmigrantes frente al descenso de la misma entre españoles nativos. Y 3. Que los españoles nativos prefieren tener perros a hijos. Todavía hoy los inmigrantes no tienen esta aversión a los niños que parecen tener los españoles nativos. Habrá que ver si en algún momento las llegan a tener, pero esto es un futurible. Es un futurible porque a largo plazo los inmigrantes se adecúan a las tasas de crecimiento demográficos que tienen los países de acogida. Y eso pasa en todo el mundo, no es una excepción. Y esto, a pesar de que hemos dicho de que hay más nacimientos de niños en mujeres más jóvenes provenientes de países islámicos que residen en España, a la larga, poco a poco, se van adecuando al bajísimo crecimiento demográfico de las naciones de acogida. Y esto no gusta a los políticamente incorrectos, pero tampoco a los políticamente correctos en el fondo. Y ahora llega el momento en el vídeo en el cual hablamos de los 2 tipos de inmigración que llega a España: la ilegal y la legal. Vamos con la ilegal primero. Atención, la inmigración ilegal es aquella que entra a una nación política procedente de otra sin autorización legal para hacerlo, bien para quedarse en España o bien siendo España un país de paso hacia otros destinos. La inmigración ilegal es, en términos nominales, muy inferior a la legal, pero sus efectos también son significativos en nosotros. Con datos del informe quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior del año 2023, y que acumuló datos del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año, entraron ilegalmente en España 56.852 personas. Además, esto supuso un espectacular aumento respecto al año anterior, 2022. Hablamos de un 82,1% más que en 2022. De esas personas, solo 1.234 accedieron al territorio español por vía terrestre, es decir, atravesando las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, siendo 1.068 los que cruzaron la valla de Ceuta y 166 los que cruzaron la valla de Melilla. El resto llegaron por vía marítima. Un total de 55.618 inmigrantes ilegales entraron en 2023 a bordo de 1.817 cayucos, pateras, etc. De todos estos, 15.435 llegaron a la península ibérica y a las Islas Baleares en 1.160 embarcaciones. A las Islas Canarias llegaron 39.910 personas en 610 embarcaciones, con lo que llegaron bastante más apretados y en embarcaciones mucho más grandes. En todo 2023, el gobierno de España solo devolvió algo más de 4.000 inmigrantes ilegales a sus naciones de destino, un 7%. Pero habría que actualizar estos datos respecto de los 2 primeros meses de 2024,
ya que según la agencia EFE, un total de 14.035 inmigrantes ilegales llegaron a España de manera ilegal entre enero y febrero de 2024, lo que supone un aumento de hasta el 356,6% respecto de los 2 primeros meses de 2023, siendo dicho aumento de hasta un 540% en el caso de las Islas Canarias. Solo entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024 han llegado a las Islas Canarias 11.932 inmigrantes ilegales por vía marítima. A la península ibérica han llegado en cayucos y pateras 1.552 inmigrantes ilegales en ese mismo periodo, suponiendo un aumento del 45% con respecto a los 2 primeros meses del año anterior. Las Islas Canarias son la región de España que más sufre el fenómeno de la inmigración ilegal, soportando una auténtica, entre comillas, invasión, pongo lo de entre comillas por los problemas que pueda derivar el hecho de que lo diga sin comillas, sigamos, de personas, la mayoría procedente del África subsahariana, que desborda su capacidad de asimilación provocando problemas de todo tipo, de convivencia, de gasto sanitario, administrativos, de servicios, etc. Debido a la falta de acuerdos con países africanos para la devolución, hasta ahora, la gran parte de los inmigrantes irregulares que llegan a las islas son trasladados desde las CIES, es decir, desde centros de internamiento de extranjeros, sigamos, a otras comunidades autónomas de España antes de que se cumpla el plazo máximo de 60 días. Pero el fenómeno de la inmigración ilegal se ha disparado por una vía que para los medios de comunicación de masas es nueva, pero que no es tan reciente como algunos creen. Se trata de la inmigración ilegal que llega a España por vía aérea en vuelos procedentes de Iberoamérica, pero sobre todo de África, que hacen tránsito en España para llegar luego a diversas naciones iberoamericanas. Esto está provocando que, por ejemplo, y según noticia de Informativos Telecinco del 23 de enero de 2024, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, la Cruz Roja se haya negado a asistir a los inmigrantes que llegan por estas vías por el colapso que se está produciendo en las salas de asilo del aeropuerto más importante de España. De hecho, hubo un nuevo colapso hace poco en el aeropuerto de Barajas por la llegada masiva de inmigrantes en aviones patera, así se llaman. Sigamos, los policías nacionales denunciaron por ello que en una de las salas de inadmitidos hay ya en torno a 60 mujeres de Mauritania que viajaban con niños, con lo cual el aeropuerto más importante de España, el aeropuerto de Barajas, se ve colapsado por el tráfico ilegal de personas inmigrantes. Sigamos. Los billetes de avión que muchos africanos subsaharianos, sobre todo, pagan por llegar a España cuestan hasta 1.500 euros, 10 veces menos de lo que pagan a las mafias de tráfico de personas los inmigrantes que llegan en pateras y cayucos. El viaje es más seguro en avión, obviamente, pero la situación de llegada es más complicada, ya que no están arropados por ninguna ONG con fuerza para negociar con el gobierno cupos de legalización, que es lo que ocurre con los que llegan en pateras, y por eso las ONGs son en realidad negreros legales, financiados por el capital internacional anglosajón. Sigamos. Pues tremendo, ¿eh? Desde diciembre de 2023, más de 1.000 inmigrantes ilegales han entrado en España por el aeropuerto de Barajas, y a pesar de que muchos de ellos lo han hecho pidiendo protección internacional, es muy difícil que se les conceda la autorización para quedarse. Se trata de llegadas que no son ilegales per se, sino que quedan en tierra de nadie. Así son considerados en los aeropuertos. Por esto, un juez español no autorizó enviar a estos inmigrantes ilegales que llegan a España por Barajas a centros de internamiento, como ocurre con los que llegan por vía marítima ilegal en cayucos y pateras. Estos centros de internamiento son públicos, pero en ellos los inmigrantes son asistidos por trabajadores de diversas ONGs. Los puntos de salida más importantes de este tipo de inmigración ilegal son los aeropuertos de Casablanca, en Marruecos, de Nairobi, en Kenia, y de Dakar, en Senegal. Para tratar de cortar este flujo de inmigración ilegal, varias naciones de la Unión Europea están pidiendo visados de tránsito a cada vez más países. España es una de esas naciones que está aumentando dichas peticiones de visados de tránsito. Todavía es muy difícil hacer un cómputo real de cuántas personas entran ilegalmente a España por vía aérea a nuestros aeropuertos, pero no se descarta que sean más de los que entran por vía marítima. Y esto en lo que tiene que ver con la inmigración ilegal. Vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda, que es la inmigración legal, que en algunas cuestiones tiene conexión evidente con la ilegal. ¿Cómo? Te lo explicamos a continuación. Escucha. Es importante recalcar que todos los datos, cifras y porcentajes que vamos a dar a continuación son referentes a la inmigración legal o regular,
pero no es la única realidad existente como acabamos de ver. Vamos a ello. España tiene, según datos del 1 de enero de 2024, recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, 48.592.909 habitantes residiendo legalmente en España. De estos tienen nacionalidad española 42.101.407 personas, es decir, el 86,6% del total de la población que vive en España, legalmente. Y dentro de los que tienen la nacionalidad, 39.817.696, el 82% del total de habitantes legales, tienen a España como país de nacimiento. Esto significa que el total de personas que viven en España pero no han nacido aquí es de 8.775.213, el 18% del total de habitantes legales. De este porcentaje, un total de 6.491.502, el 74% de los habitantes no nacidos aquí con residencia legal, son, a efectos legales, inmigrantes, es decir, no tienen la nacionalidad española. Y 2.283.711, el 26% de los habitantes no nacidos aquí con residencia legal, tienen DNI español, es decir, son españoles a efectos legales aunque hayan nacido fuera de España. Porque sí, ser español es tener el DNI español, aunque luego hablaremos de cómo se adquiere la nacionalidad española a efectos legales, que evidentemente es mucho más sencillo de lo que parece. Sigamos. Nunca en la historia de España ha habido tanta población inmigrante residiendo en nuestra nación. En 44 años y desde 1981 hasta 2024, hemos pasado de 198.042 extranjeros a los 6.491.502 mencionados antes. ¿De dónde proceden todos estos inmigrantes? Pues vamos a verlo. Las principales nacionalidades de origen de los inmigrantes en España son por este orden. Primera, Marruecos. Segunda, Colombia. Tercera, Rumanía. Cuarta, Venezuela. Quinta, Ecuador. Sexta, Argentina. Séptima, Reino Unido. Octava, Perú. Novena, Francia. Décima, China. Undécima, República Dominicana. Duodécima, Bolivia. Decimotercera, Cuba. Decimocuarta, Alemania. Decimoquinta, Brasil. Decimosexta, Honduras. Decimoséptima, Italia. Decimoctava, Ucrania. Decimonovena, Paraguay. Vigésima, Pakistán. Y 21ª, Bulgaria. Todas estas nacionalidades ya mencionadas, 21 en total, tienen comunidades por sí solas de más de 100.000 personas dentro de España, siendo Marruecos la principal comunidad nacional extranjera en España con 883.243 personas, seguida de Colombia con 568.034 personas. No obstante, la iberofonía es, con bastante diferencia, la región global del planeta que más población inmigrante da a España. Un total de 3.571.353 iberófonos no españoles residen dentro de España, el 7,3% del total de habitantes. Después de la iberofonía, el resto de la Unión Europea, con 1.647.791 personas, 3,4% del total de habitantes, y África, principalmente Marruecos, Argelia y Senegal, con 1.206.701 personas, el 2,5% del total de habitantes, son los lugares del planeta Tierra que más inmigración tienen dentro de España. Es decir, que más de la mitad de los inmigrantes españoles son de origen iberófono y el resto de otras latitudes. Sigamos. Una característica importante a tener en cuenta en lo que respecta a la inmigración iberófona es que las mujeres son mayoría. Proporcionalmente hablando, Brasil y Nicaragua son las naciones iberófonas que más inmigración femenina tiene en España. Otra nacionalidad con una mayoría de inmigración femenina considerable en España es Rusia. Por otra parte, los varones son mayoría entre los inmigrantes procedentes del resto de la Unión Europea, y en lo que respecta a África, casi el 70% de los inmigrantes africanos, magrebíes y subsaharianos son varones. Las naciones con una mayoría de inmigración masculina en España y con mucha diferencia proporcional son, por este orden, Malí, Pakistán,
Ghana y Bangladesh. De estas 4, solo Ghana es una nación con mayoría religiosa cristiana. El resto son naciones de mayoría religiosa islámica. Pakistán y Bangladesh, además, son naciones asiáticas. Otra característica no menos importante es la edad de los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes en España se encuentran en edad laboral, entre los 16 y los 65 años. La media de edad de los inmigrantes iberófonos y africanos se encuentra entre los 20 y los 35 años, pero hay una excepción en un grupo muy particular de extranjeros residentes en España. Existe un importante porcentaje de jubilados de la Unión Europea y el Reino Unido que viven en nuestra nación. ¿Y cuántos de estos inmigrantes legales cotizan? ¿Y cómo va esto por nacionalidades? A continuación, te vamos a enseñar una tabla fundamental para entender el fenómeno de la inmigración legal en España y en lo que respecta a la cotización para la seguridad social, que luego trataremos con el famoso y fundamental reciente informe del Banco de España al respecto. Sigamos. Esto que ves en pantalla es la tabla de inmigrantes por país de procedencia y porcentaje de cotizantes. Solo aparecen en esta tabla inmigrantes en situación regular. Los que están en situación irregular no están contabilizados. Y la fuente son informes de la Seguridad Social con fecha de octubre de 2023 y del Instituto Nacional de Estadística del año 2022. ¿Qué es lo curioso? Que los inmigrantes que más cotizan en España siempre son iberófonos y que los menos cotizantes son de naciones con mayoría de población musulmana: Marruecos, Nigeria y Argelia. Señalar la gran diferencia que, por ejemplo, existe entre Venezuela y Marruecos, pues el 68% de los inmigrantes venezolanos en España cotizan en España, mientras que solo el 35,7% de los inmigrantes marroquíes cotizan en España. Y en esta cuestión de la inmigración regular, legal, se produce un fenómeno que tiene que ver con la delincuencia y con estas mafias de inmigrantes ilegales que se obvia a la hora de analizar estas cuestiones, como son las redes ilegales de pasaportes. ¿Qué es esto? Escucha. Hace poco en Salamanca a un marroquí se le detuvo porque se dedicaba a facilitar documentos falsos a inmigrantes para recibir ayudas de todo tipo en España. Los principales beneficiarios para esto eran marroquíes llegados a nuestro país, que al conseguir la famosa paguita por parte del Estado, volvían a irse a vivir a Marruecos. Esta es una noticia del año 2020, pero se sigue dando hasta la actualidad. Hay un absoluto descontrol en la cuestión de los pasaportes porque además existe en España un absoluto descontrol de las ayudas a los inmigrantes que da la administración pública. Hace poco en Bilbao detuvieron a 2 inmigrantes de origen magrebí que estafaron hasta 75.000 euros de la administración pública en base a esas ayudas. Si nos vamos, por ejemplo, a las ayudas oficiales que ha dado la Junta de Castilla y León a inmigrantes, y a personas que residen en España en lo que respecta a la vivienda, y vemos las listas de apellidos, comprobaremos que la mayoría son de origen árabe magrebí y seguramente marroquí. Estas ayudas hacen que cada sujeto que las perciba cobre de media más de 2.000 euros por ayuda a la vivienda. Y esto es independiente de otras ayudas como rentas de integración o ayudas familiares. Con lo cual, y esto ocurre ya con determinadas mafias que operan, por ejemplo, en Marruecos, existen asesores que les dicen a los marroquíes al llegar a España no ya solo cómo obtener la nacionalidad, sino incluso cómo obtener el permiso legal de residencia. E incluso hay tráfico de pasaportes ilegales en Marruecos y en España para estos inmigrantes. Esto lo obvian los políticamente correctos. Y la cuestión es, ¿cómo puede existir esto? Pues existe por la forma en que se adquiere la nacionalidad española. Porque, insisto, si tienes DNI español, a todos los efectos legales, eres español y se te trata como tal. Aunque las ayudas las reciben también inmigrantes que no tienen la nacionalidad. Es decir, que son inmigrantes. Pero ¿cómo se obtiene la nacionalidad española? Pues así, te lo cuento a continuación. Según información del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, existen diferentes modos de adquisición de la nacionalidad española, y son los siguientes. 1. Nacionalidad por residencia. Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en España durante 10 años de forma legal, continuada, inmediatamente anterior a la petición. Es decir, que si antes de pedir la nacionalidad has residido y cotizado en España, o no has cotizado, pero has residido de manera legal, 10 años sin haber cometido ningún delito, te dan la nacionalidad española. ¿Qué más vías hay? La siguiente. 2. Nacionalidad por carta de naturaleza. Esta forma de adquisición de la nacionalidad tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo.
será otorgada o no discrecionalmente por el gobierno mediante Real Decreto tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales. Así ocurrió con el pianista británico James Rhodes, que simplemente por defender la ideología socialdemócrata e izquierdista del gobierno de Pedro Sánchez obtuvo la nacionalidad. Sigamos. 3. Nacionalidad para españoles de origen. Serán considerados españoles de origen A. Los nacidos de padre o madre española y B. Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si al menos uno de los padres ha nacido en España. Se exceptúan aquí los hijos de diplomáticos. Y esta es otra vía por la cual se regularizan inmigrantes, pues porque a lo mejor un marroquí se ha casado con una española a la cual ha convertido al Islam y de paso su hijo ya es español. ¿Qué más vías hay? Sigamos. 4. Nacionalidad por posesión de Estado. Tendrá derecho a la nacionalidad española aquella persona que haya poseído y utilizado esta nacionalidad durante 10 años de forma continuada, de buena fe, sin que tenga conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad, en base a un título de inscrito en el registro civil. Es decir, que si has ejercido como español, pero no sabes que eres español y has vivido durante 10 años en España sin cometer ningún delito y pacíficamente, aunque no hayas cotizado, podrás seguir siendo español, o serás español. Sigamos. 5. Nacionalidad por opción. Esta es la última vía por la cual una persona puede obtener la nacionalidad española. La opción, aquí, es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones para que adquieran la nacionalidad española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía A. Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español y B. Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España. Y aquí ocurre un caso parecido al caso de la vía tercera para obtener la nacionalidad española. En algunos casos yo entiendo que para una persona extranjera puede ser difícil, entre comillas, vivir 10 años en España y luego pedir la nacionalidad sin haber cometido antecedentes penales. Pero bueno, si eres buena persona es evidente que no vas a tener problemas. Pero otras vías quizás deberían ser revisadas. ¿Por qué? Porque son vías que llevan a que ocurran trapicheos. Y eso es algo que la propia realidad política española con respecto a la inmigración demuestra. Porque, insisto, es español todo aquel que tenga el DNI español, pero aquí lo que hay que criticar, en un sentido materialista, es qué vías existen para adquirir la nacionalidad española. Quizás haya que cambiar algunas, quizás haya que quitar unas y quizás otras deban seguir manteniéndose, porque han demostrado, evidentemente, que son efectivas. Pero claro, aquí viene la parte que no va a gustar en absoluto a los políticamente incorrectos, y es que, guste o no, y relacionado con la demografía y con otras cuestiones de política interna, política económica y geopolítica, lo siento, neofascistas, pero España necesita inmigrantes. ¿Por qué? Por cuestiones de natalidad, por cuestiones demográficas y por cuestiones de pensiones. Y ya insisto, en este canal no somos ni políticamente incorrectos ni políticamente correctos. Ser políticamente incorrecto o ser políticamente correcto no son más que dos formas distintas de ser imbécil. Y como en este canal no somos imbéciles, vamos a tratar esta cuestión de manera aséptica. España necesita inmigración. ¿Por qué? ¿Y de qué modo? Lo explicamos a continuación. Escuchad. Esta es la situación real de todo lo que hemos dicho con datos fríos con respecto a la inmigración legal e ilegal en España. En este contexto, la institución monetaria y encargada hasta 1999 de la emisión de moneda legal y de ejecutar la política monetaria española, el Banco de España, emitió un informe muy polémico que necesariamente ha de conectarse con lo que estamos tratando en este vídeo. Analicémoslo. Hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, desde 1999 el verdadero Banco Central de España y de todos los estados de la Unión Europea que tienen el euro como moneda única y oficial, esto es, la eurozona, es el Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, en Alemania. Por tanto, este informe del que vamos a hablar ahora necesariamente ha de haber contado con asesoramiento, direccionamiento e información proveniente del Banco Central Europeo. Hablamos del informe anual 2023, de 303 páginas y publicado el 30 de abril de 2024. En el punto en que hablan del envejecimiento de la población española, el informe señala lo siguiente con comentarios nuestros. A. La tasa de fecundidad en España no se mueve de los 1,1 hijos desde el año 1998, el año anterior a que el euro se convirtiese en la moneda oficial de la Unión Europea y desapareciese la peseta. Qué curioso, ¿no? Hay una correlación interesante aquí entre la baja natalidad española y la entrada del euro como moneda oficial del Estado español. Sigamos.
B. Salvo en la etapa de la pandemia de la COVID-19, la tasa de mortalidad española para mayores de 65 años es decreciente. En resumen, nacen pocos niños y aumenta el número de ancianos pensionistas, tanto contributivos como no contributivos. C. Desde 2022, la esperanza de vida al nacer se ha situado en España en torno a los 83,2 años, muy por encima de la mayoría de naciones desarrolladas. Y D. Los mayores de 64 años representaron más del 20% de la población española en 2023, y esta tendencia será cada vez más acusada, por lo que ese porcentaje crecerá más en España y en las naciones de la Unión Europea. La tasa de dependencia de los mayores de 66 años con respecto al colectivo en edad laboral, entre los 16 y los 66 años, previsiblemente aumentará hasta un 53,8% entre 2023 y 2053, un 8% más que la tasa promedio de toda la Unión Europea, que sería, según las previsiones del informe del Banco de España, de hasta un 45,8%. En base a todo esto, a que los españoles tienen cada vez menos hijos y cada vez hay más ancianos, el Banco de España señala en su informe que esta situación provoca ya y provocará aún más en el futuro desajustes entre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones. La inmigración existente, según el Banco de España, no basta para paliar el problema. España, por su situación cercana a África a través del Estrecho de Gibraltar y por la situación estratégica de las Islas Canarias, así como por nuestra situación en el Mediterráneo occidental y por nuestra conexión histórico-cultural con el resto de la iberofonía, es un punto de tránsito migratorio muy importante. La tasa de entradas de extranjeros legales e ilegales en España por cada 1000 habitantes supera a la de Alemania, la nación motor económica de la Unión Europea. Las salidas de extranjeros de España son la mitad de las entradas. Los españoles que se buscan la vida fuera de la patria son menos que los inmigrantes que llegan a España. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, 2.908.549 españoles vivían fuera de nuestras fronteras de manera legal a fecha del 1 de enero de 2024. Frente a los 6,8 millones de extranjeros, de inmigrantes que viven en España legalizados y los 2,9 millones de españoles que viven fuera de España, hay un desnivel enorme entre emigrantes españoles e inmigrantes extranjeros en España. Entre 2002 y 2022, la inmigración ha sido la única fuente de crecimiento de población en España. En promedio, los inmigrantes son más jóvenes que los nacionales. Entre los 30 y los 45 años, la proporción entre extranjeros y españoles es casi de 1 a 4. En cambio, entre los 60 y los 79, estaría por debajo de 1 por cada 20. En la franja de edad de menos de 20 años, la proporción sería de un inmigrante por cada 9 españoles. Por eso, la brecha generacional es también una brecha de nacionalidad. Y aquí viene la parte del análisis más importante del informe anual del Banco de España 2023. ¿Cuál es? Según este informe y en relación a la capacidad de la inmigración para revertir el proceso de envejecimiento de la población en España, y citamos textualmente el informe, la capacidad de los flujos migratorios para mitigar de forma apreciable el proceso de envejecimiento poblacional es limitada. Para que la tasa de dependencia, esto es, el número de personas menores de 16 años, más el número de mayores de 64, dividido entre el número de personas entre los 16 y los 64 años expresado en tanto por 100, para que esa, insistimos, tasa de dependencia en España se mantuviese constante a lo largo de los próximos 30 años, hasta el año 2054, el tamaño del colectivo nacido en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser 3 veces mayor que el contemplado por el Instituto Nacional de Estadística en sus proyecciones de población más recientes, aunque los flujos migratorios son inestables e inciertos, por lo que dicha proyección futura de los mismos ha de ser prudente, añadimos nosotros. Por lo que los flujos migratorios supondrán, hasta el año 2053, una ganancia neta de población muy considerable de casi 10 millones de personas en términos acumulados. Es decir, que para el Banco de España, la inmigración existente no ha paliado los desajustes existentes entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo en el mercado laboral español. Y por tanto, y aquí viene la parte más polémica de ese informe y la que ha generado más titulares en medios de comunicación de masas, atención, y por tanto, como decíamos, se necesitaría para 2054 elevar la población inmigrante hasta llegar a los 37 millones de extranjeros para sostener el sistema de pensiones.
un dato que inevitablemente se ha convertido en titular de noticias de muchos periódicos y telediarios, como ya hemos dicho. ¿Y por qué incide tanto el Banco de España en que es necesario un aumento de la población inmigrante para salvar los desajustes entre oferta y demanda de fuerza de trabajo en el mercado laboral, para así ajustar el cada vez más débil sistema de pensiones respecto de la población activa? Y no hablamos, por ejemplo, de incentivar la natalidad de los españoles, porque eso no lo dice, no lo trata en ningún momento el informe del Banco de España. Curioso, aunque ya insisto, cuando un Estado, cuando una nación política tiene tasa de crecimiento demográfico negativo, no hay evidencia empírica de que se recupere. Sigamos. ¿Por qué incide tanto el Banco de España en que es necesario, como decíamos, un aumento de la población inmigrante para salvar los desajustes entre oferta y demanda de fuerza de trabajo en el mercado laboral, para así ajustar el cada vez más débil sistema de pensiones respecto de la población activa, y no habla, por ejemplo, de incentivar la natalidad de los españoles? He repetido la pregunta para explicar por qué. Por estos dos motivos. Primero, porque la tasa de participación laboral de los inmigrantes en España es mayor que la de los españoles nativos. La de estos es del 56,5% y la de los inmigrantes del 70% frente a los 56,5% nativos ya dichos. Además, los españoles nativos apenas tienen hijos. Eso sí, la tasa de paro entre ciertos sectores inmigrantes es superior a la tasa de paro entre los españoles nativos, especialmente si nos referimos a las mujeres en edad fértil. En esa etapa, las españolas trabajan y cotizan mucho más que las inmigrantes que se quedan en casa cuidando los hijos. En cuanto a los estudios y los sectores de actividad, también hay diferencias importantes. Con datos de finales del 2023, el 80% de los inmigrantes en edad de trabajar que llevan menos de un año residiendo en nuestro país no tienen estudios universitarios, y de estos, más del 70% trabajaban en el servicio doméstico como asistentes de ancianos, limpiadoras, jardineros, etc. Pero también en los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería. Este porcentaje de ocupación se mantiene prácticamente igual desde el año 2008. Entonces, en torno al 87,4% de los inmigrantes no tenían estudios universitarios y el 60,4% trabajaban en esos mismos sectores: servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería. Solo el 23% de los españoles nativos trabajaba en ocupaciones llamadas de baja cualificación hacia finales del año 2023. Y con datos del 2022, en torno al 60% de los españoles nativos que emigran tienen titulación universitaria. En una nación como la española, sin apenas industria, debido al desmantelamiento del sector gracias a las políticas del PSOE primero y a la entrada en la Unión Europea después, y a un sector primario cada vez más débil, debido a la política agraria y a la aplicación de la Agenda 2030, ver mis dos vídeos al respecto que dejo abajo en la descripción, sigamos, y a consecuencia del monocultivo del sector servicios, es lógico que no haya suficientes puestos de trabajo para colocar a todos nuestros licenciados universitarios. Pequeño inciso que hacemos. Según la última encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre de 2024, el número total de personas cotizando en España es de 21.500.000, récord histórico de población activa en España, con una economía creciendo al 1,9% anual. Tengamos en cuenta que parte del mérito de estas cifras se debe al maquillaje estadístico de algunos contratos, como los fijos discontinuos, los trabajadores en ERTE o los autónomos acogidos a los programas estatales de cese de actividad. También hay que señalar que hay casi tantos habitantes en España viviendo del Estado como aportando al Estado, casi 20 millones entre funcionarios, pensionistas, parados o perceptores de ayudas por dependencia o inserción, incluyendo también a personal laboral de función pública, frente a 21 millones de autónomos o trabajadores por cuenta ajena en empresas privadas. Luego volveremos sobre esta cuestión. Sigamos con la inmigración. El Banco de España, además, tiene claro que junto con el incremento de la población activa inmigrante, hasta llegar a los 37 millones para 2054, debe también alargarse la edad de jubilación y la formación continua de la fuerza de trabajo. O sea, que trabajemos y coticemos más años, que lo hagamos en diferentes trabajos y que además compitamos por salarios que cada vez tienen menor capacidad adquisitiva con inmigrantes venidos de países con otra tradición cultural, laboral, demográfica y sindical, si es que tienen tradición sindical siquiera. Todo ello debe evitar que el aumento del número de pensionistas conlleve un aumento del gasto público
que el Banco de España y por tanto el Banco Central Europeo consideran que en nuestro país debe reducirse, aunque no parece que les importe, el gasto público o cuando se destina a otros usos. Los incentivos para la conciliación familiar y laboral, y yo quiero decir una cosa importante, la economía no es una cuestión de incentivos sino de escalas, y aquí en el fondo en todo el vídeo estamos hablando de escalas, pero ahora vamos a centrarnos en la cuestión de los incentivos a escala familiar. Sigamos. Como decía, los incentivos para la conciliación familiar y laboral y el empleo juvenil deberán ser prioritarios según el informe que estamos comentando, lo cual según ellos evitaría la desigualdad social y la posible inestabilidad política y económica que podría darse por la presencia de millones de inmigrantes. En definitiva, según el informe del Banco de España, nuestra nación para 2053 necesitaría unos 55.897.931 cotizantes activos entre 16 y 66 años, quizás más años, para que la tasa de dependencia entre población activa y pensionistas pueda mantenerse como hasta ahora en un 26,6%. Pero deberá dicha población de cotizantes aumentar si se quiere mejorar la situación, ya que el derecho a una pensión, a una sanidad pública de calidad y a cuidados de larga duración desde dicha sanidad requerirá, según este informe, un aumento de gasto público solo sostenible si entre 24 y 37 millones de inmigrantes en edad de cotizar trabajan en España para el año 2053. Pues el gasto en pensiones, que hoy es del 13,1% del Producto Interno Bruto, para 2050 sería del 17,3%, aumentando más de 4 puntos porcentuales. En resumen, más inmigración, más años de cotización, 2,5 años más que hoy, salarios más bajos y todo lo que ello conllevaría de seguir las tendencias sociológicas que España sufre actualmente. Como vemos, el panorama para mediados del siglo XXI, según el informe del Banco de España, no va a ser nada halagüeño. Y no lo va a ser ni para españoles nativos ni para los inmigrantes que trabajen, porque también habrá que ver qué tipo de situación política y geopolítica habrá entonces en el mundo. ¿Cómo se adecuaría España a ello? Esto da para otros vídeos. Por ahora, lo que podemos hacer en este es exponeros nuestras conclusiones. Son las siguientes. En esta parte final del vídeo explicaremos la política migratoria que defendemos en Vanguardia Española desde el materialismo político, marco doctrinal de este canal de YouTube y partiendo de todo lo dicho hasta ahora. Es decir, vamos a resumir lo que nosotros defendemos después del análisis que hemos hecho, que ha sido lo más aséptico posible. Digamos, el fenómeno migratorio ha existido siempre, así como el fenómeno esclavista, que resulta ser la intrahistoria negra de todas las sociedades humanas y políticas que han existido y que existen. Es un fenómeno conectado con muchos otros, como la demografía y los cambios culturales, y no puede analizarse ni buscarse soluciones al mismo de manera ajena a la demografía y a la sociología, como tampoco a la economía ni a la política. En este vídeo hemos dado muchos datos sobre el fenómeno migratorio en España, que además no puede desconectarse del fenómeno migratorio global. Tampoco hay que desdeñar la capacidad que tienen los extranjeros a adaptarse a entornos laborales distintos a los de su origen nacional, y reconocer que si los españoles no trabajamos en ciertos sectores como la construcción, el servicio doméstico o el trabajo temporero en el campo, es lógico que alguien tiene que venir a cubrir ese vacío. Harina de otro costal son las razones por las que los españoles no queremos trabajar en esos sectores, que habría que analizar aparte. Una de ellas, que apenas apuntamos aquí, es la falta de formación reglada en ciertos campos como la construcción y oficios asociados, y la falta de impulso a la formación profesional por parte del Ministerio de Educación en las últimas décadas. En cuanto a las diferencias de unos y otros inmigrantes atendiendo a su origen, podemos afirmar que los de origen iberófono y en concreto iberoamericano, además de ser mayoría, son de los que mejor se adaptan a la idiosincrasia cultural, política y social española, y trabajan en sectores en los que los españoles nativos no están dispuestos a trabajar, cosa que es de agradecer y de reconocer por el esfuerzo personal y familiar que conlleva. Porque sí, y esto molesta a los políticamente incorrectos, la inmensa mayoría de inmigrantes legales que trabajan en España, y particularmente los iberófonos, trabajan en sectores en los cuales los españoles nativos y particularmente los jóvenes menores de 45 años no quieren trabajar. Eso es así. Digamos, España tiene una ventaja sobre Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Italia o Grecia, y es su conexión histórica por nuestro pasado imperial común con la hispanidad,
con Iberoamérica y con la iberofonía, el conjunto de naciones del planeta que hablan español y portugués, las dos únicas lenguas universales mutuamente comprensibles a grandes rasgos. Una política migratoria sensata en España requiere planificar el número de inmigrantes a aceptar en base a los puestos de trabajo a cubrir, ampliando la formación profesional para que los españoles entren en sectores en los que están infrarrepresentados, discriminar por origen a los inmigrantes a traer, en función de su socialización, priorizando a los que vienen del mundo hispano iberófono, pues como diría Marcelo Gullo, ningún hispano es extranjero en tierras de Isabel y Fernando. Ahora bien, si queremos importar inmigración de calidad que ayude a sostener el sistema de pensiones en el futuro y a sostener una demografía decadente, no solo hay que optar por aquellos que comparten con nosotros lengua, religión católica en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, cultura y visión del mundo, sino que hay que estudiar caso por caso los antecedentes penales. Todo inmigrante ilegal que habite en España, haya delinquido en su país de origen o no, ya está infringiendo las leyes españolas por haber entrado aquí de manera irregular y debe ser devuelto a su país de origen ipso facto, sea del origen que sea. Por eso, las bandas organizadas de Latin Kings, maras, etc., deben ser terminantemente expulsadas de España. El caso es que no se puede desconectar la inmigración de la geopolítica y de la economía, por lo que el papel de España en la división internacional del trabajo debe cambiar radicalmente. Debemos repotenciar el sector primario y el secundario, la agricultura, ganadería y pesca y la industria, sin desmerecer el sector terciario, incluyendo el turístico, que debe ser reorientado para no atraer turismo de borrachera. Solo desde una política económica industrialista y proteccionista, soberanista, podemos importar inmigración de calidad con contrato laboral firmado, sin antecedentes penales y mirando caso por caso la idoneidad de su ingreso, preferentemente con un idioma y cultura que les permita una fácil integración. Solo desde esta reconversión económica podemos tratar de paliar el suicidio demográfico de España y repotenciar la natalidad de los españoles nativos. La lucha contra el individualismo liberal y sus ideologías derivadas antinatalistas, como el animalismo, el feminismo, el aborto indiscriminado o la eutanasia, y la eutanasia no es más que una eugenesia encubierta, sigamos. Promovidas para crear sociedades de sujetos hidropónicos que solo viven para consumir y producir beneficios para el capital, es fundamental para relanzar a la familia española como institución básica de nuestra nación. Asimismo, la concesión de la nacionalidad española debe cambiar en sus parámetros y directrices, analizándola de manera minuciosa caso por caso. Y esa concesión debe poder revertirse en caso de extranjeros que, tras haber sido nacionalizados, se dedican a delinquir. Asimismo, al tener la ventaja que tenemos respecto de otras naciones europeas, que es la hispanidad y la iberofonía, con la que tenemos que reconectarnos alejándonos del europeísmo que nos ha llevado a esta situación de suicidio demográfico, desindustrialización y muerte del mundo rural, más una avalancha de lumpenturistas europeos en nuestras ciudades, podemos y debemos poner coto a la inmigración islámica en España. La Sharia, base de la religión de más de 2 millones de musulmanes que viven en España, es insoluble en una cultura cristiana católica española. Los problemas de convivencia que ya existen y que se multiplicarían en progresión aritmética si permitimos que se abran aún más mezquitas clandestinas en España y que entre más lumpenproletariado mena y adulto magrebí, deben ser atajados. La Sharia es la razón por la cual los musulmanes se creen con derecho a apalizar homosexuales o a forzar a mujeres no musulmanas. Los impuestos que paga el Estado la clase obrera no deben usarse para mantener lúmpenes marroquíes y de otras naciones mahometanas en centros de acogida. El Islam es una religión incompatible con nuestra cultura católica hispana. La Sharia, la ley islámica, es incompatible con el derecho romano y con la necesaria seguridad jurídica que deben tener en España mujeres, homosexuales y ateos. Pero también es incompatible con nuestra idea cultural de comunidad. En definitiva, el Islam, que busca instalar una teocracia allá donde es mayoritario, es incompatible con la izquierda política y por tanto es incompatible con el proyecto de España que defiende vanguardia española junto al resto de vanguardias socialistas iberófonas. A su vez, y ya entrando en la dialéctica de estados y de imperios, es imposible acabar con la inmigración ilegal mientras no se ilegalice en España la actividad de las ONGs negreras que, recibiendo dinero del capital transnacional anglosajón, hacen de nexo con el tráfico ilegal de personas de las mafias negreras
que movilizan a millones de seres humanos en África. Esta parte del fenómeno migratorio ilegal es la que la clase obrera no suele ver en sus barrios, en donde su seguridad personal y la de sus familias puede estar amenazada todos los días por el lumpenproletariado inmigrante ilegal. Son realmente los que la clase obrera no ven directamente, el capital transnacional anglosajón, las ONGs negreras y las mafias de traficantes de personas en África, los principales culpables de esta situación que genera inseguridad en España y también que arrebata a naciones africanas a millones de sus jóvenes, quitándolas fuerza de trabajo que compite con la española, bajando los salarios y empeorando las condiciones laborales. Y esto es importante señalarlo porque es la patronal española, los capitalistas españoles y los partidos políticos que la representan y defienden, como el PSOE, el PP, Sumar, Podemos, etc., aquellos que más atentan contra la clase obrera española en esta materia. Nuestra burguesía es, respecto del capitalismo anglo-germánico protestante, una lumpenburguesía dependiente de aquella. Carece de sentido de Estado y de nación y solo le interesa el lucro y la rapiña. Por ello, España debe reforzar el acceso a sus fronteras, militarizando Ceuta y Melilla, convirtiéndolas además en zonas económicas especiales al estilo de las existentes en la República Popular China, permitiendo una tributación más laxa que destruya la economía marroquí cercana. También hay que militarizar las costas y las aguas de las Islas Canarias. En nuestras regiones africanas, Ceuta, Melilla y Canarias, España no debe tener ningún miramiento con las avalanchas humanas que llegan. El Estado español no es una ONG, que es precisamente como lo concibe la socialdemocracia y las izquierdas indefinidas podemitas y de Sumar. La soberanía nacional también se defiende no permitiendo ni tolerando que ninguna Zodiac, Patera o Cayuco entre en nuestras costas. Asimismo, debe ser expulsado inmediatamente de España todo aquel inmigrante ilegal que llega a nuestros aeropuertos sin haber pasado por un doble o triple visado anteriormente. Pero como decíamos, estas medidas duras, sin otra política exterior, son realmente meros parches, porque el fenómeno internacional del tráfico ilegal de personas y de la inmigración ilegal en África es casi imparable hoy día. Por eso, en Vanguardia Española, defendemos ilegalizar a todas las ONGs negreras, prohibir la entrada de capitales extranjeros destinados a esas ONGs, ilegalizar las actividades de dicho capital, como las de la Open Society de George Soros, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Vanguard y BlackRock, organizaciones todas ellas todopoderosas de la gran burguesía transnacional y cosmopolita, que es la verdadera responsable del fenómeno migratorio ilegal junto con las ONGs y los traficantes mafiosos africanos. Todas esas organizaciones deben ser prohibidas en España y sus miembros, CEOs y trabajadores deben tener la entrada prohibida en España bajo pena de prisión. Pero a su vez, sin el desarrollo económico de las naciones del continente africano, tampoco podría asegurarse el éxito de las políticas antedichas. Y esto es algo que en absoluto depende de España, que suficiente tiene con realizar todo lo que hemos descrito antes y que, insisto, defendemos en Vanguardia Española. Sigamos. Es imposible acabar con la esclavitud ilegal de personas sin acabar, a su vez, no ya solo con la esclavitud asalariada legal, tanto de inmigrantes como de nativos. También hay que exterminar con el neocolonialismo, que en África supone la enorme deuda externa que estas naciones tienen. España es miembro acreedor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Por cada dólar que los acreedores prestan a los miembros deudores de la OCDE, muchos de ellos africanos, estos tienen que devolver 3. Así, las naciones africanas se convierten en pacientes crónicos de deuda externa, algo que imposibilita su desarrollo económico. Además, las mismas organizaciones del capital transnacional que he mencionado son las primeras interesadas en que en África no existan gobiernos soberanistas, desarrollistas, y por eso buscan la inestabilidad política y económica de los pueblos africanos. Y esta es la parte más difícil de solucionar del fenómeno de la inmigración ilegal hoy día. Desde España podemos hacer la parte que nos toca, ya definida antes, pero son las naciones africanas las que deben, desde sus propias fuerzas, acabar con los mercenarios mafiosos del tráfico de personas que llevan millones de lúmpenes por todo el planeta, también a Iberoamérica, por vía aérea. Sigamos. Y eso solo puede ocurrir si el subdesarrollo, la pobreza, la miseria, la brutalidad, el analfabetismo, la delincuencia común y organizada, la dependencia económica y la nula soberanía nacional desaparecen de las naciones africanas.
nuestras medidas de fuerza soberana no servirán de nada si las naciones africanas no se desarrollan económicamente, permitiendo con ello una repatriación y regreso de inmigrantes africanos a sus países de origen donde puedan vivir, dentro de su contexto cultural, en condiciones tan dignas como las que hemos tenido en Europa hasta hace pocos años, las cuales tendríamos que recuperar e incluso superar. En resumen, la mano dura contra la inmigración ilegal es necesaria, así como una inteligente política migratoria y demográfica que permita optar por la inmigración hispana e iberófona, que es nuestra civilización, a la par de una reconstrucción de nuestra estructura económica nacional para no ser el pasto del capital legal, ilegal y alegal que mueve el negocio global de la inmigración. Pero también se necesita la mano sensata de un buen uso de la política exterior y de las relaciones internacionales, particularmente en África, tanto magrebí como subsahariana, para que el continente africano deje de ser el patito feo de las masas continentales y humanas de la Tierra. El paso de exportar lumpenproletariado a desarrollar soberanamente sus fuerzas productivas depende sobre todo de los propios africanos, pero las instituciones transnacionales imperialistas, depredadoras que los subyugan, deben ser combatidas, denunciadas y, a ser posible, eliminadas. España, por su cercanía a África, debe ayudar a ello, pero sabiendo que son los pueblos africanos los que deben tomar las riendas de su propio destino. Por eso, en Vanguardia Española, defendemos que España entre como miembro observador de la Unión Africana, como primer paso para colaborar con África en estas cuestiones. Y ahora hablemos de un territorio particular de África que es importante para esto porque de él sale mucha inmigración ilegal, el Sáhara Occidental, o mejor dicho, el Sáhara Español. ¿A qué nos referimos con esto en Vanguardia Española? Pues escucha. Y si queremos que el Sáhara Occidental, que es un territorio español ocupado desde 1975 por Marruecos, no se convierta en lugar de salida de dicho lumpen africano, o mejor dicho, que no siga siéndolo, nuestra política respecto del Sáhara debe ser otra. Pero ningún partido político español, parlamentario o extraparlamentario, tiene en verdad la solución adecuada para ello. Si queréis que dediquemos un vídeo exclusivo sobre este tema, decídnoslo en la caja de comentarios. De momento, este ha sido nuestro análisis sobre la cuestión de la inmigración. Y hemos tratado de tocar todas las aristas, tanto Alicia Melchor como yo, que hemos hecho los que conjuntamente hemos realizado esta investigación /guión y por tanto este vídeo para este canal. En fin, la verdad sobre la inmigración es lo que hemos presentado en este vídeo. Y evidentemente no gustará ni a unos ni a otros, pero la verdad es lo único que nos hará libres, seamos españoles nativos o inmigrantes. Ahora os toca a vosotros comentar abajo en la caja lo que os ha parecido. Estaremos encantados de leeros. Gracias. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.